Arte de contenido social en El Salvador. Una deuda de apreciación estética con las artes visuales de El Salvador. En el contexto de la publicación del libro, Arte de contenido social en El Salvador, escrito por el crítico de arte Mario Castrillo y presentado en diferentes espacios y centros de estudio de talla intelectual y artística, es que analizamos su aporte. No sin antes mencionar que tuvimos la oportunidad de cubrir con nuestro canal de YouTube Gráfica y Taller la primera presentación del libro, donde se puede citar el material titulado Presentación del libro Arte de contenido social en El Salvador Mario Castrillo 2024. Hablar de arte es de por sí ya un tema extenso y complejo que conlleva un análisis subjetivo desde diferentes perspectivas, pero que, visto desde una óptica general, demanda la vinculación imprescindible de parámetros esenciales y objetivos que contribuyan a desglosar de mejor manera el tema, siendo estos aspectos, las clasificaciones de las manifestaciones artísticas, contextos y coyunturas de las propuestas surgidas, lenguajes visuales utilizados, y por último y no menos importante, si se quiere, los métodos y procesos creativos utilizados por los creadores. Planteamiento básico, deducimos, con el cual se debe de buscar emprender un análisis más sustancial y aproximado de la producción artística visual salvadoreña, y los elementos estéticos que integran las propuestas en la modalidad que se quiera investigar. Es aquí donde valoramos desde un inicio el título del libro, Arte de contenido social en El Salvador, escrito por el crítico de arte salvadoreño Mario Castrillo, con relación a la orientación y enfoque pretendido, siendo este el realismo de tipo social. Valoramos que, una propuesta investigativa, surgida del seno artístico y posicionada en ese espectro desde la crítica de arte, debe de acoplarse desde un inicio a los parámetros conceptuales que determinan su propia naturaleza. Así, el término arte se vuelve complejo e indeterminado con relación a las múltiples disciplinas existentes, existiendo un alto contraste con relación a lo expuesto en su contenido, que es más vinculativo a las artes visuales y sus diversas manifestaciones, existiendo aquí un vacío conceptual y teórico con respecto a los objetivos de la investigación. El buscar acercar al lector un fenómeno tan extenso y complejo como lo son las expresiones artísticas y su contexto, exige cuanto menos, la más clara decodificación de aspectos terminológicos y de conceptos desde un inicio, para dar a conocer de entrada el tema y el asunto a tratar. Aspecto muy esencial para fundamentar una propuesta escrita y volver más atractiva su lectura. Asimismo, al buscar situar el contenido del libro como tal, encontramos que posee un carácter más documental al presentarnos algunos hechos históricos y sociales acontecidos en El Salvador a través del tiempo. Así, Castrillo clasifica el contenido del libro en temas generales de carácter estructural en nuestro país y sus repercusiones fenomenológicas en diversos ámbitos de nuestra sociedad, en donde cita puntualmente hechos artísticos visuales que surgen del contacto de los artistas con estas realidades, volviéndose así focalizada y divergente la metodología del libro con la perspectiva aspiracional del título. Es aquí donde clasificamos el trabajo de Castrillo como una investigación documental, histórica y sociológica, dada la naturaleza de las fuentes y citas sustentadas, siendo una investigación más abocada a esos campos que al arte mismo, esto dado así por su carácter documental y de rescate de memoria histórica, más que de los hechos artísticos sucedidos en el campo visual, y su incidencia o evolución en dichos contextos. Así, nos atrevemos a decir que el análisis formal y crítico de las obras de arte citadas es breve, si no es que nulo en algunos casos, al hacer más énfasis en dichas temáticas de la realidad nacional, y su correlación casual con algunas obras de arte visual por esa vía, otorgando así el autor más énfasis a dichas temáticas que al desarrollo a través del tiempo de esta forma de arte visual en la historia de El Salvador. Entendemos la tesis de que el arte surge de la realidad y como tal es un producto social e histórico de su época, comprendiendo también la multidisciplinariedad que el arte, en específico el arte visual, puede generar o desembocar con otras ramas del conocimiento humano. No obstante, consideramos que al iniciarse un estudio debe de determinarse y realizarse bajo la óptica de cada área de conocimiento que decida adentrarse en ello y no al revés. Entendemos también la postura asumida por el autor con relación al fundamento de este tipo de arte, que tiene a la realidad como insumo principal, aceptándolo con conocimiento de causa, mas no avalamos la utilización del arte visual como mero documento de registro histórico y sociológico de hechos o fenómenos sociales, no sin el debido equilibrio teórico-estético para con los objetivos analíticos de la historia y la sociología. Al arte lo que es del arte. Sostenemos. Si bien es cierto, como lo declara el autor en el apartado 2 de su investigación, que hace más énfasis en el contenido, esto no lo exime de la deuda del análisis crítico formal, estilístico,
y del lenguaje que merecen las obras de arte citadas, y su correspondiente aporte y evolución a través del tiempo bajo esta categorización de índole social, y la relación que éstas guardan con esa realidad. Así, observamos que analiza el contenido de las obras de arte citadas, superficialmente, dejando de lado el análisis formal y todo lo que conlleva. La unicidad científica de la forma y del contenido demanda ya de por sí sola un desglose complejo y amplio con relación a una sola obra de arte en esas dos vías, por citar un ejemplo, haciendo hincapié en esa concatenación unitaria que yace implícita y todo lo que pudiese generar a partir de su creación y su contexto espacio-temporal en ese momento, o el entorno en el cual se mueve después de su creación. Como podemos observar, la valoración analítica del contenido forma como preámbulo crítico de la investigación para el análisis de las obras de arte visual citadas, demanda una profundización filosófica y estética más allá del mero hecho de identificarse con ello, o utilizarlo para los fines que se estimen convenientes. Una cosa es simpatizar y otra muy aparte es desglosar y analizar con miras a fundamentar y posicionar un proyecto local de grandes magnitudes, buscando con ello presentar sus hechos, causas y consecuencias, como resultado de ese todo concatenado, aclaramos. Por otro lado, llama la atención el hecho de que entre los artistas incluidos en la investigación no se encuentran artistas visuales con reconocida trayectoria en el arte visual en esa categoría. Entre ellos podemos mencionar a Héctor Hernández, Óscar Vázquez, Salvador Alas Martínez, Óscar Pérez, Kevin Baltazar, por mencionar algunos. Ante este cuestionamiento de nuestra parte el día de la presentación, la respuesta del autor se torna inverosímil al encontrar en la investigación creadores citados de redes sociales o de páginas web. Notamos una clara contradicción en la respuesta del autor, en donde fundamenta el porqué de dicha injusticia, amparándose de la exigencia académica de las fuentes y su extracción de catálogos artísticos, quedando la investigación relegada, como hemos dicho antes, a la documentación bibliográfica histórico-social. Es así como se cae el discurso del rigor académico y las fuentes bibliográficas obligatorias en la investigación que analizamos. Investigar conlleva más que citar fuentes bibliográficas e implica visitar a los autores, conversar, analizar y extraer información, acudir a eventos, tomar apuntes, actualizar información, tener base de datos digitales, entre otras herramientas en pro de conocer mejor la labor de estos. Es decir, tener un acercamiento más estrecho con los creadores y, ante todo, una buena comunicación. En esta misma vía cabe recalcar que las fuentes bibliográficas en este sentido, del 100% de ellas, el 90% es de índole social, extraídas de fuentes como periódicos impresos o digitales, libros, encuestas, informes internacionales y nacionales, y solo el 10% podemos decir, es de carácter artístico, resultando así el proyecto investigativo en un informe de indicadores comparativos estadísticos y analíticos sobre temas de la realidad nacional y algunas obras de arte citadas que responden a ello. La aproximación a este tipo de arte demanda más que eso. Es por estas razones expuestas que sostenemos que la deuda de la investigación a nivel de crítica formal y de contenido es vigente para con las artes visuales hoy por hoy, y para con aquellos artistas que hacen honor, a través de sus obras y de su constante labor de creación, en esa línea. Aspiramos como gremio a una mejor comprensión del fenómeno en el cual nos encontramos inmersos, sabiendo que somos los actores principales, así como también pedimos a la institucionalidad pública o privada, y a las personalidades relacionadas al oficio, curadores, críticos de arte, historiadores del arte, museógrafos, honestidad y transparencia en sus propuestas, sin sesgos personales. Todo esto en pro de una mejor comprensión del legado patrimonial nuestro, que dicho sea de paso, construimos constantemente desde ya para las nuevas generaciones, desde la tradición visual a la cual pertenecemos. San Salvador, 12 de mayo de 2024. Carlos Rosas. Artista visual.